Imaginemos la siguiente situación. A ver, alguien hace absolutamente todo bien. Se enfrenta a su caos interno, deja atrás esos malos hábitos de raíz y por fin se alinea con su propósito vital después de, no sé, años de dar tumbos. Y justo ahí llega el palo. Exacto. La recompensa inmediata, justo al cruzar la meta, es una tragedia devastadora. O sea, ¿suena a un error garrafal de guión? Totalmente. Como si a la historia le faltara ese final feliz de saldo que siempre nos han prometido desde pequeños. Claro, pero resulta que ese es exactamente el clímax de uno de los textos de estrategia vital más antiguos y fascinantes del mundo. Es un golpe de realidad brutal y choca frontalmente con esta cultura moderna que tenemos de la positividad tóxica. O sea, esta idea de que si haces las cosas de forma correcta, el universo te debe una vida libre de problemas. Ya, la típica idea de que te lo mereces todo. Eso es. Pero los textos antiguos no compran esa narrativa. No están aquí para hacernos sentir cómodos, sino para mostrarnos cómo funciona realmente la arquitectura de la realidad. Vale, vamos a desempacar esto, porque en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a desgranar el capítulo 35 del libro del Génesis. Tenemos sobre la mesa un texto denso, antiguo. A primera vista, bueno, podría parecer la típica crónica de lo divino apareciendo para dar unas cuantas instrucciones. Claro, la lectura superficial siempre engaña un poco. Ya. Pero si apartamos el polvo y miramos los engranajes, lo que hay debajo es un manual visceral sobre cómo reordenar la vida. Nuestra misión hoy es extraer esa teología práctica y traducirla a un lenguaje fresco. Ver cómo estos conceptos inmensos explican, de hecho, nuestras crisis más modernas. Porque, a ver, este texto no habla de un simple cambio de rutinas. Exige demoler el edificio entero y reconstruir desde los cimientos. ¿Y cómo empieza esa demolición, exactamente? Pues todo arranca con una orden directa que recibe el protagonista, Jacob. Se le dice algo así como, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y claro, si lo leemos rápido, suenan a unas coordenadas en un mapa antiguo, sin más. ¿Un destino en el GPS? Exacto. Pero mecánicamente, a nivel psicológico y espiritual, Betel no era un destino nuevo, era la casilla de salida. Fue el lugar donde Jacob, años atrás, no tenía absolutamente nada. Huía por su vida y dependía totalmente de lo divino. A ver, espera, porque aquí hay algo que me choca bastante. Volver al punto de partida suena a un fracaso monumental hoy en día. O sea, en nuestra cultura actual, si alguien tiene que volver a vivir a casa de sus padres, o si de repente tiene que usar la tecnología de hace 10 años, es que ha perdido la partida. Ya, claro, nos obsesiona el siguiente nivel constantemente. Totalmente. Entonces, ¿por qué el texto presenta este retroceso geográfico y vital como el primer paso para avanzar? Porque confundimos retroceder con recalibrar. Fíjate que el texto nos sitúa en el terreno puro de la teología práctica. Jacob había acumulado riquezas, familia, unas estrategias de supervivencia muy astutas, la verdad. Sí, le iba bien en lo material. Le iba muy bien, pero su sistema interno estaba colapsando. Su familia acababa de cometer atrocidades en el capítulo anterior, estaban en un peligro físico inminente. O sea, estructurar el futuro sobre unos cimientos podridos es suicida. Claro. Volver a Betel es reconocer que el software actual, lleno de parches y atajos morales que Jacob había ido instalando, ya no sirve. Hay que volver a la versión original. Es decir, no estamos hablando de borrar un par de aplicaciones del móvil para que vaya un poco más rápido. Estamos hablando de formatear el disco duro entero. Exacto, formateo a bajo nivel. Lo fascinante aquí es que tienes que volver al estado de vulnerabilidad absoluta. Es el lugar donde tu única seguridad no eran tus propias estrategias, sino la promesa original que se te hizo. La exigencia es clarísima. No hay avance real sin un retorno previo a lo esencial. Vale, pero si formatear el disco duro fuera fácil, pues todo el mundo lo haría de forma habitual. El problema es que cuando Jacob dice, venga, volvemos a Betel, de repente sale a la luz todo lo que estaba bloqueando el sistema. Todo el malware, por seguir con tu analogía. Exacto. Y esto nos lleva a un escenario fascinante. Jacob se gira hacia su familia y les suelta: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y purifíquense. O sea, estamos hablando de una familia que lleva años experimentando intervenciones divinas de primera mano. Ya. Y resulta que llevan el equipaje forrado de ídolos de contrabando. Madre mía, es tremendo. Y aquí es donde entramos de lleno en lo que académicamente se llama amartiología bíblica.
Buf, la palabreja impone. Amartiología. O sea, suena a una enfermedad rara que requiere un tratamiento de antibióticos por vía intravenosa urgente. Bueno, en cierto modo la metáfora médica no va desencaminada del todo. Es el estudio sistemático del pecado. Pero ojo, no desde una perspectiva moralista y simple de portarse mal. Claro, no es la típica riña de colegio. Para nada. Se trata de estudiar su naturaleza y su mecánica destructiva. Lo que esta disciplina nos enseña es que el peligro real casi nunca es el ejército enemigo que acampa fuera. Entonces, ¿qué es? Son las lealtades divididas que mantenemos en la sombra. Esos ídolos escondidos representan justificaciones, hábitos tóxicos, mecanismos de defensa, o simplemente pequeñas corrupciones que toleramos bajo la excusa de, bueno, no es para tanto. O el clásico, lo tengo bajo control. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante todo esto, porque es la ironía máxima del comportamiento humano. Se pide a gritos claridad y tal, se busca desesperadamente un propósito en la vida, pero se mantienen activas todas estas interferencias. Claro. Es como intentar escuchar una emisora de radio con una antena de última generación, pero teniendo un inhibidor de frecuencias encendido en el asiento del copiloto. Es una imagen perfecta, la verdad. Y lo que me parece radical es cómo el texto maneja este inhibidor. Jacob no coge los ídolos y los tira a la basura sin más. No hace una hoguera para quemarlos. El texto especifica que toma esos ídolos y los entierra debajo de una encina. Pero a ver, un momento. Dime. Si son tan sumamente peligrosos, ¿por qué los entierran? Yo si encuentro algo altamente tóxico en casa, lo destruyo, lo pulverizo. O sea, enterrarlo bajo un árbol casi suena a que quiere saber dónde están por si acaso las cosas se ponen feas y necesita desenterrarlos luego. Ojo, es una objeción muy aguda. Pero hay que entender el mecanismo cultural y, bueno, psicológico del entierro en la antigüedad. Vale, ¿cómo funcionaba? No es como quien esconde la llave de repuesto bajo el felpudo por si acaso. Enterrar algo en este contexto es oficiar un funeral real. Es devolverlo al polvo de forma definitiva. Si lo conectamos con nuestra psicología moderna, no se trata de fingir que esos defectos o esas lealtades oscuras nunca existieron. Ya, eso sería autoengaño. Exacto. Tienes que mirar a tu ídolo a la cara, reconocer que ha formado parte de ti de forma íntima y deliberadamente darle sepultura. Claro, es un acto de finalidad absoluta. Me recuerda a cómo se desmantela un reactor nuclear. No puedes simplemente, no sé, apagar el interruptor y ponerle una lona por encima, porque la radiación pasiva te acaba matando igual. Te envenena lentamente. Eso es. Tienes que meter el material radiactivo en sarcófagos de hormigón y enterrarlo a kilómetros bajo tierra. O sea, hay cosas en la estructura humana que no se pueden administrar, ni poner a dieta, ni gestionar. Se tienen que erradicar. Totalmente de acuerdo. Porque la cultura del management nos ha hecho creer que podemos domesticar nuestros peores hábitos, gestionar nuestros defectos. Y el texto dice, no, oficia su funeral de una vez. Ya. Ahora bien, una vez que entierras tus defensas, tus ídolos familiares, y te quedas literal y figuradamente desarmado en mitad de un territorio hostil para obedecer la orden de ir a Betel, surgió un problema táctico enorme. Que te vuelves inmensamente vulnerable, claro. Exactamente. Es que militarmente es un suicidio de manual. Tienes a las ciudades vecinas furiosas por lo que tu familia hizo en el pasado reciente. Y tú vas y decides desarmarte de tus amuletos y ponerte a viajar en campo abierto. Son el blanco perfecto. Pero fíjate, y sin embargo el texto dice que mientras caminaban, un terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas y nadie los persiguió. Nadie movió un dedo. Nadie. Y aquí es vital analizar la secuencia de los hechos. Entramos en la capa canónica, es decir, cómo este patrón se repite a lo largo de todo el canon, en toda la biblioteca bíblica. Vale, explícanos cómo funciona este patrón. Si conectamos esto con el panorama general, la protección aquí no funciona como un campo de fuerza mágico que se activa por defecto desde el salón de tu casa. Fíjate en el orden de los factores. Primero hay obediencia. Claro, el entierro previo. Eso es. Primero entierran los ídolos. Primero asumen la vulnerabilidad extrema de ponerse en marcha hacia el propósito. Y es mientras caminan, en pleno movimiento, cuando cae ese terror sobre el entorno que los protege. La protección divina en estos textos no precede a la obediencia, es una consecuencia de ella. Ojo con esto porque destroza por completo nuestra forma habitual de tomar decisiones. Constantemente la gente busca tener garantías absolutas antes de dar un solo paso. Se exige ver el camino despejado. Queremos el contrato firmado por triplicado. Total. Queremos tener el seguro a todo riesgo activado antes de soltar lo que hace daño.
Es, a ver, como exigir que el pronóstico del tiempo garantice un 100% de sol perpetuo antes de atreverse a tirar a la basura un paraguas que de todas formas está completamente roto. Es una muy buena analogía. Se quiere la protección de Betel, pero sin pasar por el terror de la vulnerabilidad en el camino. Es el eterno intento humano de mitigar el riesgo a toda costa. Queremos la transformación, pero sin el coste de la rendición. Sin embargo, la narrativa nos dice que solo cuando asumen ese riesgo y por fin llegan a Betel, el entorno se estabiliza. Ya. Y una vez allí, en el punto de origen, surge la crisis real. ¿Quiénes son ahora sin sus defensas después de haber fallado tanto en el pasado? Es entonces cuando la divinidad vuelve a aparecer de verdad. Y esto nos introduce en otra dimensión fascinante de este pasaje, la teología propia. Vale, otra etiqueta profunda para la colección, teología propia. Entiendo que es el estudio de la esencia misma de Dios, ¿no? De su carácter fundamental. Sí, exactamente. Porque la escena es muy potente. Lo divino se aparece a Jacob, le reafirma su nuevo nombre, Israel, y vuelve a poner sobre la mesa exactamente la misma promesa original. O sea, yo soy el Dios omnipotente, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, como si no hubieran pasado los años ni los desastres en el camino. Es que eso es lo clave aquí. Revela algo crucial sobre el carácter de lo divino frente al caos humano continuo. A pesar de que Jacob mintió, huyó, manipuló a los suyos, a pesar de que su familia guardó ídolos de contrabando, la promesa fundacional no ha mutado ni un solo milímetro. Fíjate que esto me hace pensar en una analogía del mundo de la construcción. Imaginemos a un ingeniero jefe, un arquitecto maestro, que ha diseñado los planos de un rascacielos tremendo. ¿Vale? Los obreros se equivocan en la primera planta. Usan materiales mediocres, se desvían de las medidas originales de forma descarada. O sea, un desastre. Un arquitecto inexperto entraría en pánico y cambiaría los planos del edificio para acomodarlos a la chapuza que han hecho los obreros. Claro, se conformaría con hacer una casa de 2 pisos en lugar de un rascacielos. Exacto. Pero un maestro no rebaja el plano bajo ningún concepto, porque sabe que solo esos cimientos originales pueden soportar el peso de la estructura final. Así que obliga a demoler lo que está mal y a realinearse con el diseño original. Es una analogía brillantísima de verdad, porque subraya la inmutabilidad de la promesa. La divinidad no improvisa ni rebaja sus estándares para que encajen cómodamente en nuestras mediocridades temporales. No hace rebajas de saldo. Para nada. Esto plantea una pregunta importante y responde a un terror psicológico muy profundo que casi todos tenemos. Existe esta creencia paralizante de que, si cometemos suficientes errores, si nos desviamos lo suficiente, acabamos cancelando cualquier plan superior para nuestra existencia. Sí, como si nuestras chapuzas diarias fueran muchísimo más poderosas que el propio arquitecto que diseñó el plano. Tal cual. Claro, se vive con esa ansiedad constante de pensar que, bueno, por haber tomado la salida equivocada en la autopista de la vida, el destino final ha desaparecido del mapa para siempre. Pero si lo que dices es cierto, entonces nuestros errores no tienen el poder jurisdiccional para cancelar esa promesa inicial. Es que no lo tiene. Lo que sí hacen es exponer nuestra absoluta dependencia de que ese plan no resida en nuestra perfección, sino en la inmutabilidad de quien lo sostiene realmente. El plan es firme porque el arquitecto es firme, no porque nosotros seamos unos obreros infalibles que nunca se equivocan. Menudo alivio. Es como quitarse una losa de 100 kilos de encima de golpe. Y llegados a este punto, a ver, con el sistema reiniciado, la basura enterrada bajo la encina, la protección activada y la identidad reafirmada, o sea, la lógica narrativa dictaría que ahora vienen los títulos de crédito con una música triunfal de fondo. El clásico final de cuento de hadas, donde ya todo sale a pedir de boca. Ya, el comieron perdices. Pero aquí es donde el texto se vuelve absolutamente insoportable. Seamos sinceros. Pasan al siguiente versículo y en pleno camino de obediencia, habiendo hecho todo bien, Raquel, la esposa a la que Jacob ama con locura, muere dando a luz. Es un giro de los acontecimientos que te deja completamente sin respiración. Y es fundamental no suavizarlo con clichés. Aquí es donde entra y se activa la capa cristocéntrica. Explícame eso, a ver. Cuando analizamos estos textos desde esa lente, vemos cómo prefiguran y se conectan con el clímax de toda la historia bíblica, que es la figura de Cristo.
Y la verdad cruda que nos escupe este pasaje es que la obediencia radical y el alineamiento perfecto con un propósito no son un chaleco antibalas contra el sufrimiento. El dolor más desgarrador existe justo en el epicentro de la promesa. Pero entonces, ¿de qué sirve todo este esfuerzo de reordenamiento? Si alguien hace todo lo que se supone que debe hacer, limpia su vida, se humilla, vuelve a lo básico, y la recompensa es perder a la persona que más ama. La mente lógica grita que el sistema es profundamente injusto. ¿Es la reacción natural? Sí. Parece que el esfuerzo monumental de enterrar los ídolos no sirvió para absolutamente nada si no te va a ahorrar el golpe al final del día. Y ese es el error de cálculo principal. Asumir que el objetivo de la divinidad es ahorrarnos el golpe o garantizarnos una vida cómoda y sin fricción. Lo que la lente cristocéntrica nos revela es algo infinitamente más complejo. ¿El qué? Que la obediencia no evita el dolor, lo redime. Si miramos el gran arco narrativo de la Biblia, culmina en un hombre perfecto, que vive en obediencia perfecta y que acaba torturado en una cruz. ¿La máxima contradicción? Exacto. La muerte y la pérdida no son una señal de que el sistema ha fallado estrepitosamente, ni de que el plan maestro se ha roto. Misteriosa y paradójicamente, son el horno donde se forja la redención definitiva. La muerte no es un final ciego, sino el medio para traer vida a un nivel superior. El propósito nunca fue construir un momento cómodo. Hay una diferencia abismal entre evitar y redimir. O sea, evitar significa buscar una vida anestesiada escondida en una burbuja. Redimir significa que, aunque el dolor te atraviese de lado a lado, no tiene la última palabra. Se utiliza para construir algo con un peso eterno. Algo capaz de mantenerse en pie, sí. Algo que soporta cuando todo lo demás, toda esa comodidad temporal que tanto ansiamos en el fondo, se hace pedazos. Además, creo que esta brutalidad es lo que hace que el texto sea realmente creíble. ¿En qué sentido? En que si esto fuera simple propaganda religiosa o un cuento de hadas, el autor habría borrado la muerte de Raquel con Típex para vender mejor la idea de «Oye, obedece y serás feliz para siempre». Al dejarla ahí tan cruda, nos está diciendo mirad, esta es la vida real. Exactamente. Es la autenticidad pura del sufrimiento humano entrelazado con una esperanza muy robusta. Una esperanza que no depende en absoluto de que las circunstancias meteorológicas sean favorables hoy. Ha sido un viaje mental muy intenso. Si damos un paso atrás ahora, para observar toda la estructura que hemos desgranado, el panorama es clarificador. Sin duda. Queda patente que el llamado a volver al origen no es nostalgia barata o echar de menos tiempos mejores. Es una exigencia estructural clave para poder sostener el futuro. Que esos compromisos internos, esos ídolos de bolsillo, no se pueden simplemente domesticar o esconder en el trastero de casa. Requieren un funeral definitivo. Un corte limpio. Eso es. Hemos visto también cómo la protección no se exige por adelantado firmando un papel, sino que se despliega en el acto mismo de caminar en vulnerabilidad. Y por encima de todo, que los errores no cancelan los propósitos fundamentales, y que el sufrimiento brutal puede coexistir perfectamente con una vida alineada y llena de un significado profundo. Es en esencia la anatomía completa de una verdadera transformación vital. Y precisamente por la magnitud de lo que implica todo esto, es para reflexionar bastante durante los próximos días sin buscar respuestas inmediatas y fáciles. Cierto. Hay que masticarlo bien. Para quienes nos escuchan, queda lanzar estas preguntas al aire. ¿Existen hoy en día elementos radiactivos ocultos, lealtades divididas o mecanismos de defensa que se intentan administrar y justificar continuamente en lugar de erradicar de raíz? Muy buena pregunta. Se da a veces esa frustración enorme de buscar una dirección clara, exigiendo respuestas al universo, mientras se mantienen activas en segundo plano todas esas interferencias que boicotean la señal. Y a un nivel puramente práctico, ¿qué implicaría exactamente hoy hacer ese reinicio del sistema? O sea, volver a ese punto de dependencia absoluta, pero con la madurez de la experiencia que se tiene ahora. Bueno, para terminar y dejarnos pensando un poco más, me gustaría lanzar una idea que rompe un poco los esquemas sobre cómo solemos entender ese punto de origen, pensando en ese Betel donde Jacob huyó por primera vez. Sí, la casilla de salida. Allí no había altares majestuosos ni coros celestiales de fondo. Era un desierto literal. Un hombre aterrorizado usando una piedra cruda como almohada para dormir. Era el grado cero de la existencia, la vulnerabilidad más salvaje imaginable.
Solemos pensar en volver al origen como el intento melancólico de recuperar una época pasada de gran fervor espiritual o inocencia perdida. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando realmente aquí? De que quizás ese origen, ese Betel verdadero, no es un lugar geográfico al que regresar, ni una época pasada que haya que recuperar con nostalgia. Quizás es un estado mental crónico de vulnerabilidad absoluta en el presente. ¡Ostras! Fíjate en esto. Si se saca absolutamente todo de la ecuación, si se retiran los éxitos pasados, si se arrancan de cuajo los ídolos modernos, si se desmontan una por una las armaduras intelectuales y de estatus que se tardan décadas enteras en construir, ¿cómo se ve esa fe desnuda, sin filtros ni redes de seguridad, que queda temblando en la habitación vacía? Es una imagen que da mucho vértigo, la verdad. Lo da. Y si el mayor desafío de la existencia humana no consiste en conquistar el siguiente gran objetivo, sino en aprender a soportar y habitar de forma constante esa insoportable vulnerabilidad frente a lo divino. Porque, ojo, quizás esa desnudez total sea la única condición innegociable para que la estructura de la realidad cambie para siempre. Una piedra por almohada y las armaduras completamente destrozadas en el suelo. Menudo concepto para llevarse hoy a la cabeza y no dormir del tirón. Ha sido un auténtico placer contar con vuestra atención en esta inmersión profunda. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.